Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar las clases, segunda semana, tercera clase. Eh, bueno, de esta manera estamos avanzando el curso, jóvenes. Vamos a entrar entonces ya de lleno al tema, ¿ya? Bien, entonces aquí les he tipeado el curso, ¿no? Dice, en la clase anterior habíamos estado viendo colisiones moleculares, ¿de acuerdo? A ver, estamos en la primera parte que son de gases. Eh, Gases se puede enfocar desde dos puntos de vista, gases ideales y gases reales. Ahora, el sílabo me pide enfocar primero la parte teórica y después la parte práctica. ¿Ya? Entonces estamos enfocando primero gases ideales. Estos gases ideales tienen el sustento en la teoría cinética de los gases, que ya lo hemos visto. ¿Ya? Ahora, la última parte, nos quedamos viendo las colisiones moleculares. Bien, entonces, para colisiones moleculares se tomó como punto de partida dos tipos de moléculas, A y B. Cada una tenía un radio, radio A y radio B, ¿no? Donde inicialmente la partícula A estaba en movimiento y la partícula B estaba estática dentro de un determinado recipiente, ¿no? Entonces la molécula A se movía, ¿no? Y podía chocar siempre y cuando se encuentre en su camino con la molécula B. Y se derivó esta ecuación, ¿no? Z minúscula de A en movimiento contra B era igual a pi, el radio, ¿no? El radio compuesto por A y B al cuadrado, la velocidad de A con respecto a B, las moléculas o las partículas con el que va a chocar dividido entre el volumen total en un determinado tiempo. ¿Ya? Donde las unidades de este Z minúscula, de Z a B, van a ser por cada segundo, un número por cada tiempo, y ese tiempo es en segundo. Podría decir, por ejemplo, 25.000 colisiones por cada segundo. ¿Ya? Este es Z minúscula, de acuerdo a la nomenclatura de la clase anterior. Muy bien, ahora vamos a ver las frecuencias, pero ya totales. En este caso, vamos a representar con la letra Z mayúscula, ¿ya? El caso anterior era Z minúscula, ahora vamos a ver las totales, Z mayúscula. Entonces vamos a ver los siguientes casos. Frecuencia total de colisiones de todas las partículas A, de todas las partículas A contra todas las partículas B. ¿Ya? Entonces Z mayúscula A contra B, ¿no? Va a ser igual a la misma ecuación anterior, pero en este caso, fíjense de que anteriormente la ecuación aparecía A que chocaba contra B, ahora no solamente va a aparecer la B, sino también va a aparecer la A, porque están chocando todas las A con todas las Bs. ¿Me dejo entender? Las A's con las B's. La misma fórmula anterior aumentado en este segundo paréntesis. ¿Ya? Entonces aquí le estoy poniendo igual simplemente para sacar los corchetes del medio y me quedaría en esto. Me quedaría esta ecuación del medio, que es igualita a la primera. Y le estoy poniendo las unidades entre corchete, las dimensiones, ¿no? De Z mayúscula a B, que sería por volumen y por unidad de tiempo, ¿ya? Metro a la menos 3, segundo a la menos 1. Esas serían las unidades de este Z mayúscula. Bien, en este primer caso, entonces, todas las partículas A contra todas las partículas B. En este segundo caso, frecuencia total de colisiones. Ahora, considerando que todo el universo está formado solamente por partículas A, o sea, A chocaría contra A, tendríamos la misma fórmula anterior, pero en lugar de poner B sería A, Na por Na elevado al cuadrado, el volumen B al cuadrado diferencial de T, y el número 1 medio
porque se estaría repitiendo el choque de la molécula A1 con A2 y A2 con A1, se estaría contabilizando dos veces. Entonces hay que multiplicarlo por un medio para que tenga coherencia y significado físico. ¿Ya? Entonces, esta frecuencia de colisiones, ¿no?, donde todo el universo estaría formado por partículas A y entonces estarían chocando A contra A, sería esta fórmula. Z mayúscula tiene las mismas unidades que el otro Z mayúscula, ¿ya? Por unidad de volumen y por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Ya. Bien, aquí estamos haciendo una aclaración, ¿ya? Aquí, a ver, vamos a ponerle aquí, ya, o aquí en negrita nomás, ya, pero, dice, vamos a guardarlo, ya, pero en las fórmulas anteriores, en las tres fórmulas anteriores, 1, 2 y 3, en las tres fórmulas anteriores se consideró erróneamente la velocidad promedio B de A, B rayita, B promedio a B, cuando lo correcto sería considerar las velocidades relativas. Entonces las velocidades relativas, ¿no?, va a ser igual a la velocidad de promedio de A al cuadrado más la velocidad de B al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada. ¿Ya? Eso era lo correcto. Entonces, en las fórmulas anteriores, donde veamos B promedio AB, B promedio AB, B promedio AB, reemplazamos este valor. Y si reemplazamos ese valor, entonces ahí estamos con las ecuaciones, ¿ya? Ahí estamos con las ecuaciones. La primera, Z minúscula, Z mayúscula, Z mayúscula, ahí están las tres ecuaciones, solamente la diferencia es el paréntesis, ¿ya? Este paréntesis que está acá, que está representando a esta parte. ¿De acuerdo? Bien, entonces en esta tercera hay una modificatoria que no solamente es entre 2, sino la raíz cuadrada de 2. Eso se puede también inferir viendo desde el punto de vista físico, que va a salir raíz cuadrada de 2, ¿ya? Entonces, Z mayúscula también va a tener las mismas unidades de volumen y las unidades de tiempo. ¿De acuerdo? Bien, pero también podría ser esta Z minúscula A solita, ¿ya? Donde A solita estamos considerando que el universo está formado todo por partículas A y que una sola partícula A colisiona con todas las restantes. En este otro caso, colisionan todas las A con A todas. Y en este caso, una solita A colisiona con el resto de partículas A, una sola. ¿Ya? Entonces sería esta otra fórmula. ¿De acuerdo? Y como es Z minúscula, la unidad sería, cuando es Z minúscula, frecuencia. Número de colisiones que es abstracto entre un tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí le estamos poniendo una notita. La nota, radio. El radio AB dice, es una distancia. Aquí le estoy subrayando, es una distancia, es una longitud que existe entre los centros de las moléculas adyacentes que son factibles de que choquen o colisionen. ¿Ya? O sea, es distancia de centro a centro. Distancia de centro a centro. Algunos autores, o en diferentes libros, lo llaman diámetro de colisión. ¿Ya? Diámetro de colisión. Se está refiriendo entonces a una distancia. Yo le estoy poniendo R porque al generar la fórmula es el área el volumen generado, que va a ser la sección transversal, el área por la longitud, y eso es pi por radio al cuadrado, sería sección transversal por la distancia, ¿no? Por eso que mejor le estoy poniendo yo radio para que no haya confusión, pero en algunos libros le llaman D
RAB, ¿ya? Entonces aquí le estoy poniendo RAB en todas las fórmulas. R dice es una distancia, es una longitud que existe entre los centros de las moléculas adyacentes que posiblemente van a chocar. En algunos libros lo llaman diámetro de colisión o también le llaman diámetro de colisión molecular. ¿Ya? Lo que queremos es comprender el significado de las fórmulas. ¿Conforme? ¿Se comprende? A ver, veámoslo nuevamente un ratito para avanzar, ¿ya? Entonces, la clase pasada entramos. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Listo. En la clase pasada habíamos visto Z minúscula. Z minúscula es frecuencia, un número entre unidad de tiempo. Esta era la fórmula. Este era pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es la sección transversal por la distancia que es la velocidad, ¿no?, de que A estaba en movimiento frente a B que estaba estático, y estas son las partículas que están dentro de todo el volumen B, ¿no? Las partículas de B que están estáticas dentro del volumen B por el tiempo. Entonces era frecuencia. Ya, ahora la frecuencia total lo representamos con mayúsculas, ¿no? Entonces hemos visto en este caso de A chocan todas las A con todas las B. Es esta fórmula. La diferencia con la anterior es de que aquí en el paréntesis estaban las moléculas B contra las que chocaban, pero acá también ahora van a chocar contra las A's. Esa es la diferencia, ¿ya? Muy bien, y el otro, considerando que el universo está formado solamente por partículas A, entre todas las A chocan, entonces sería Na por Na, Na al cuadrado, volumen por volumen, B al cuadrado. Sería esta nueva fórmula. Ya, pero estamos aclarando que ha habido un error en considerar esta B como una velocidad promedio. Lo correcto sería considerar velocidades relativas, ¿no?, considerando la velocidad tanto de A como de B, porque las dos están implicadas, no solamente una, ¿ya? Porque se supone de que aquí ya se están moviendo todas, ¿no? Bien, entonces el corrector de este paréntesis sería este otro que está acá, y en las ecuaciones anteriores simplemente le estamos haciendo esa corrección, ¿ya? Simplemente estamos poniendo el paréntesis y las mismas unidades, Z minúscula y Z mayúscula. Z minúscula un número entre tiempo y Z mayúscula un número entre volumen y tiempo, ¿ya? Y en este otro caso es cuando todas son AA, que sería entonces la raíz cuadrada de 2 sobre 2 por esto. Y Z mayúscula, estas son las unidades. Pero también podría ser de que sea Z minúscula A. Esto es cuando todo el universo estaría formado por partículas A y una sola A es el que colisiona con todo el resto. No todas se mueven, sino solamente una partícula de A contra todo el resto. ¿Ya? Listo, y estamos haciendo la aclaración de qué cosa es acá esta R, ¿no? Yo le he puesto a propósito R porque es de radio, pi por radio al cuadrado, no me da la sección transversal por el avance, me da el volumen generado, ¿no? En algunos libros le ponen D y trae confusión de D de diámetro, ¿ya? Entonces, sin embargo, acá le estoy poniendo la aclaración. R de AB es una distancia que existe entre los centros de las moléculas adyacentes. Recuérdense que estamos considerando a las moléculas gaseosas como esferas, ¿no? Idealizadas, ¿no? Una esfera perfecta en forma matemática, y eso tiene un radio, y si los dos son factibles de chocar, entonces estamos considerando la distancia que existe de centro a centro entre estas dos partículas, ¿ya? Entonces ahí estamos en distancia, centro de moléculas adyacentes. Algunos autores lo llaman diámetro de colisión, otros diámetro de colisión molecular. Bien, entonces aquí estamos planteando un problema. Ya se está, a ver, dice, a ver, problema. Se tiene un recipiente de un volumen de 1 metro cúbico. Dentro de ese recipiente va a haber dos gases, nitrógeno y oxígeno. Los parámetros son del ambos, el recipiente se encuentra a 300 grados de temperatura
y las presiones parciales del nitrógeno es 80 kilopascales y del oxígeno 21 kilopascales. ¿Ya? Entonces, considerando que los diámetros moleculares o de diámetros de colisión o diámetros moleculares de colisión, fíjese que aquí yo le pongo dos barritas, eso quería decir que aquí falta algo y aquí está esas dos barritas con una palabra adentro, ¿no? Entonces, moleculares vendría ahí adentro. Considerando que los diámetros moleculares de colisión son el diámetro del nitrógeno, sería este, y el diámetro del oxígeno sería este, en unidades de longitud metro. La primera pregunta sería, calcule el número promedio de colisiones que experimenta en la unidad de tiempo una sola molécula de nitrógeno. Esta es una pregunta. Ahí le estoy poniendo punto y coma, ya es otra cosa. Y en el caso de que una sola molécula de oxígeno contra el resto de nitrógeno. ¿Ya? Esta de nitrógeno frente al oxígeno y esta de oxígeno frente al nitrógeno. Bien, veamos la solución de esta primera parte, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de número de partículas, tenemos que calcular la cantidad de partículas que hay en esta temperatura y a estas presiones. Entonces, calcularemos la partícula tanto del nitrógeno como del oxígeno, partiendo que estamos en gases ideales, pavo ratón, ¿ya? PV es igual a nRT, entonces específicamente para el nitrógeno tenemos la ecuación donde n es igual a partículas entre ¿qué cosa es? El número de Avogadro, ¿ya? Este es un número, una constante. El cociente de estos me está dando el número de partículas. En este caso, el número de partículas del nitrógeno, ¿no? Número de partículas del nitrógeno multiplicado por la presión en el volumen total entre R, la constante, y la temperatura de todo el sistema. Bien, aquí le estoy reemplazando valores con las respectivas unidades. Número de Avogadro 6,022 por 10 a la 23, que es un número por cada mol. Es un número por cada mol. ¿Ya? Por la presión, que son 80 kilopascales, 80.000 pascales. Por el volumen que es en un metro. ¿Ya? En un metro cúbico, ¿no? Eso es lo que me dice el problema, ¿ya? Eso es lo que me dice el problema. Un metro cúbico, las presiones están en kilopascales, o sea, sería 80.000 pascales, 21.000 pascales. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Entonces, reemplazando valores, se van ahí todas las unidades y me va a quedar un número puro. Número de partículas o número de moléculas de nitrógeno sería 1,93 por 10 a la 25 partículas. Esto ustedes lo pueden verificar con la calculadora, que me debe estar dando 1,93 por 10 elevado a la 25 partículas o moléculas de nitrógeno que están dentro de ese volumen de un metro cúbico a esa temperatura de 300 Kelvin, cuando las partículas de nitrógeno están haciendo una presión de 80.000 pascales. ¿Ya? Esta sería la cantidad de partículas. Hasta ahí estamos conformes. ¿Hay alguna pregunta acerca de la aplicación de este pavo ratón? Bien, entonces si hemos comprendido esto, igualmente lo vamos a hacer ahora ya no para el nitrógeno, sino para el oxígeno. ¿Ya? Igualita la misma fórmula, en este caso ya no sería partículas de oxígeno, las moléculas de oxígeno, la presión que está haciendo el oxígeno, el volumen que es idéntico para los dos casos, la constante y la temperatura que es también para todo el sistema, o sea, para los dos gases. Entonces, para el oxígeno estamos reemplazando número de Avogadro, la presión, el volumen, R y la temperatura. Ejecutado, calculadora, nos está saliendo este número. 5 enteros 0,7 por 10 a la 24 partículas, o sea, número adimensional, ¿no? Bien, creo que hasta ahí estamos. Si han comprendido la primera parte, esta primera parte para el nitrógeno, igualito para el oxígeno. Entonces, y ahora sí vamos a decir, entonces el número total de colisiones de nitrógeno
con partículas distintas al nitrógeno, o sea, con las partículas distintas que sería el oxígeno, sería la ecuación que está acá. ¿Ya? Sería Z minúscula. ¿Ya? Z minúscula. Z minúscula lo reconocemos porque hay un solo paréntesis, ¿ah? ¿Ya? Y las unidades serían por cada unidad de tiempo. Y el tiempo sería cada segundo. ¿Ya? Este sería 1. Entonces, reemplazando pi, el radio, ¿no? De las dos, considerando las dos partículas, las velocidades del componente A, que podría ser nitrógeno, y B, que podría ser el oxígeno, ¿ya? Y esto que está acá, este diferencial de T ya no aparece porque vale 1. ¿Conforme? Entonces, pi, los radios, ¿ya? Yo le estoy poniendo los radios, ¿ya? ¿Ya? Como le digo en los libros, aparecen diámetros, y entonces ahí surge una especie que no es lo mismo radio que diámetro, pues, ¿no? Un radio es igual a diámetro sobre 2. Pero acá lo que estoy sacando son la suma de los dos radios entre los dos, estoy sacando un radio promedio. ¿De acuerdo? Este es un radio promedio. O sea, el radio ya no sería radio, ¿no? Sino sería la suma de dos radios, que sería un diámetro o una longitud, ¿no? Una distancia entre los dos centros. ¿Ya? Esto es por 10 a la menos 10 llevándolo a metros, ¿ya? Para entrar al sistema internacional, ¿ya? Esto elevado aquí al cuadrado, ¿no? Ahí está al cuadrado, multiplicado, ¿no? Por estos valores, ¿no? Por las velocidades, que es dato 625, ¿no? Ahí está en el dato, a 300 grados, esta velocidad promedio 625 por el número de partículas de ¿quién? A ver, sería en este caso claro, del oxígeno. Estoy en contra del oxígeno, ¿ya? Estoy en contra. Que es nitrógeno frente al oxígeno. Sería entonces del oxígeno. Ya hemos calculado acá del oxígeno 5,07 por 10 a la 20. Allá. Aquí parece que aquí había un error, 25 24. ¿Ya? Esto sería entre el volumen, que vale 1, ¿no? Le estoy poniendo 1 y las unidades para ver la simplificación. ¿Ok? Bien, entonces acá ejecutado eso, ustedes lo pueden verificar, está saliendo el número de colisiones 1,33 por 10 a la 9, ¿no? Colisiones por cada segundo. ¿Conforme? Es una aplicación entonces de lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Este sería para el caso A1, que me decía el número promedio de colisiones Z minúscula que experimenta en la unidad de tiempo por cada segundo una sola molécula de nitrógeno. A1. A2 sería cuando es una molécula de oxígeno. A2. Esta parte sería A2. ¿Ya? Entonces aquí le estoy poniendo A1, A2. Ahora es contra el nitrógeno. La misma ecuación, pero ahora va a ser contra el nitrógeno. ¿Ya? Este número difiere. Este de acá, 1,93 por 10 a la 25, ¿no? El volumen siempre es un metro cúbico. Esto ya es un dato, es este de acá, 625 metros por cada segundo, ¿no? Pi, que es un número, es la distancia entre los dos diámetros moleculares. Entonces le estoy sacando el promedio, ¿ya? Le estoy sacando el promedio, lo estoy pasando a la unidad de metros y lo estoy elevando al cuadrado, que está ahí. Conforme ejecutado eso, me está dando entonces este número de choques o de colisiones por cada segundo. Listo, esa sería la primera pregunta. Ahora, la parte B, que me estaba preguntando, las colisiones por volumen, o sea, en este caso por cada metro cúbico, y por unidad de tiempo, por cada segundo. Es decir, me está preguntando por la Z mayúscula, ¿ya? Por la Z mayúscula. Entonces tenemos esta formulita,
¿ya? Donde aquí habían dos paréntesis, la última vez ya lo habíamos juntado, ¿no? NB sobre B, NA sobre B, sería entonces producto de los Ns y el volumen. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, estamos aquí representando A nitrógeno, B oxígeno, estamos reemplazando valores, pi, por este radio, que ya lo hemos calculado, la semisuma, por este paréntesis que es un dato, 625 metros por segundo, ¿no? Y lo que nos tendríamos que reemplazar valores de NB y de Na, es decir, de las partículas de nitrógeno y de oxígeno que hemos calculado en la primera parte. Reemplazamos valores y dividimos entre 1, 1 al cuadrado 1, ya nos está poniendo solamente los numéricos, ¿no? En la unidad de tiempos por segundo. Ejecutado estos números me está dando 2,57 por 10 elevado a la 20, perdón, 10 elevado a la 34. ¿Ya? Colisiones que se están dando por cada metro cúbico y en cada segundo. Bien, ahora ¿alguna pregunta en este tema de colisiones? Ya. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Si no hay preguntas, continuamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la trayectoria libre media de una partícula gaseosa. Trayectoria o distancia recorrida en forma media por una partícula gaseosa. ¿Ya? Bien, trayectoria libre media, entonces estamos diciendo es la distancia promedio, media o promedio, que se desplaza una partícula entre dos colisiones que son sucesivas, entre dos colisiones, entre ida y venida, ¿ya? Entre ida y venida. Entonces, anteriormente hemos calculado que el número de colisiones que efectúa una molécula, por decir la molécula A, en la unidad de tiempo segundos, contra el resto de moléculas, ¿no? Lo habíamos simbolizado como Z minúscula A, ¿no? Eso me iba a dar un número entre una unidad de tiempo, era la raíz cuadrada de pi radio de el radio que hay entre molécula y molécula al cuadrado por la velocidad de ella y el número de partículas que están dentro de este volumen, ¿no? Partículas de A. Entonces, en un tiempo unitario, o sea, un segundo, la molécula va a viajar en promedio la distancia b sub A. Valor absoluto, ¿no? Porque este es un vector. La molécula viaja una distancia. ¿Ya? Entonces, conceptualizando lo que hemos dicho de lambda o trayectoria libre media, sería la distancia entre el número de colisiones que se dan en esa misma unidad de tiempo, ¿no? Entonces, reemplazando valores, tendríamos que estos valores, ¿ya? Tendríamos estos valores, donde B sub A estoy reemplazando valores y me está quedando el siguiente valor, ¿ya? La velocidad de la distancia, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Entonces estamos reemplazando aquí valores y me queda esta ecuación. Un ejemplo aplicativo de esta ecuación lo tenemos ahí, ¿ya? A ver, dice el gas oxígeno, o oxígeno en forma de gas, porque puede estar también en forma líquida, ¿no? El oxígeno O2, gas, tiene un diámetro de colisión de 3,57 por 10 a la menos 10 metros. ¿Cuál es el recorrido promedio para la molécula de oxígeno cuando el sistema se encuentra a la temperatura de 300 y esto está a esta presión de kilopascales? Oiga, este es un número conocido. 101.325 kilopascales. ¿Hacen qué cosa? Hacen otra unidad de presión mayor, una unidad mayor de presión. Bueno, se lo dejo
otra unidad de presión, bar, el bar, barra, ya bueno, ya le dije, ¿no? Bar. Bueno, entonces estamos en gases ideales, pavo ratón, ¿no? Este n que es igual al número de partículas entre el número de Avogadros, entonces despejo B, porque acá necesito esta B, ¿ya? Y entonces aquí tendría, entonces despejo el B, esta P pasa abajo, ahí lo tenemos despejado, y reemplazamos la ecuación lambda, ¿no? Lambda que sería igual a el volumen, que sería RT, ¿no? Que reemplazando sería, a ver, lambda que sería RT, RT, el número raíz cuadrada, pi, este es el radio, algunos le llaman D en los libros, y este sería la presión que está acá por el número de Avogadro, ¿no? Sí, por el número de Avogadro, ¿no? Y que tendríamos acá el número de Avogadro, ¿ya? Reemplazando valores, tendríamos este valor. La distancia recorrida en promedio antes del segundo choque de una partícula contra otra sería 7,22 por 10 a la menos 8 metros. ¿Ya? Bien. Bueno, esta es una aplicación directa de la fórmula, ¿no? Esta es una aplicación directa de fórmula. A ver, allá. Velocidad media. Vamos a ver. Allá. Ya, a ver, entonces acá, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Bueno, acá vamos a decir lo siguiente. Aquí me faltó ponerle unas formulitas, pero vamos acá a ver un ratito, lo busco, o si no les digo casi, les digo casi en forma directa. Creo que no es difícil, se lo digo en forma directa, ¿ya? Miren, a ver, nos quedamos aquí. Ya. Entonces estamos diciendo que en un determinado volumen hay muchas partículas de gases. Hay millones, ¿no? En una mol, por ejemplo, tenemos la cantidad de 6,023 por 10 a la 23 partículas, ¿no? Número de partículas que están por cada mol. Oiga, pero esa inmensa cantidad de partículas, no todos tienen las mismas velocidades, ¿no? Entonces tienen diferentes velocidades. Para enfocar esto, entonces el señor Boltzmann, ¿no? Formula su ecuación, ¿no? Y con esta ecuación es una ecuación diferencial, y bueno, es un poquito engorrosa integrar la ecuación, pero para nosotros con fines de ingeniería nos interesa ya el resultado. Entonces, esta ecuación de Boltzmann nos va a permitir encontrar tres tipos de velocidades, ¿no? Vamos a encontrar la velocidad más probable, la velocidad media y la velocidad media cuadrática. ¿Ya? La velocidad media cuadrática. Nosotros hemos estado trabajando con esta velocidad media cuadrática, que son para los fines prácticos de ingeniería. El resto, estas dos son más que todo velocidades que se emplean en forma, digamos, de investigación, más teóricos, ¿no? Recordando, como no sé si les habré dicho, la ingeniería química, en primer lugar, ingeniero es un técnico profesional. Es un técnico que es profesional. El químico es un científico.
La diferencia es de que el químico es un científico, se basa en teorías, pero las teorías con el tiempo cambian. No es lo mismo, por ejemplo, decir una teoría de que antes el átomo no se podía partir, o no es lo mismo decir que el Sol era el centro de todo el universo. Son teorías que tienen una validez en el tiempo. En cambio, los ingenieros, nosotros somos más prácticos y entonces nosotros vemos realidades, ¿no? Eh, entonces, nosotros desde el punto de vista nos interesa esta velocidad cuadrática media, ¿ya? Este otro tipo de velocidades son bastante teóricas para fines de investigación para los químicos puros. Nosotros somos más realistas y vemos esto, y aunque todavía con ciertas limitaciones, porque esto está dentro de la teoría cinética de los gases, ¿ya? Entonces, decíamos que dentro de un determinado volumen hay millones de partículas de gases, se mueven con diferentes velocidades. Para estudiar esto hay una ecuación de distribución de velocidades de las partículas gaseosas y eso lo estudia el señor Boltzmann. Esa ecuación es una integral, es un poco complicada resolverlo, eso ya mayormente lo estudian en un posgrado de química pura. Pero resolviendo esa ecuación nos va a conducir a estos tres tipos de velocidades. La velocidad del gas más probable, la velocidad media o promedio y la velocidad raíz cuadrada media. ¿Ya? Entonces, fíjense, en este ejercicio me dicen a mí, calcule la velocidad más probable, la velocidad media y la velocidad cuadrática media. Para este gas a esta temperatura y después a otra temperatura. A ver si recordamos un poquito, jóvenes, la clase, me parece que en la segunda clase habíamos encontrado la relación entre la energía cinética y la temperatura. Había una relación directa. La energía cinética era igual a una constante por la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad. Y viceversa, ¿no? Bien, en este caso entonces la velocidad está solamente dependiendo de las temperaturas. ¿Ya? Entonces, en la primera parte me dice calcule la velocidad más probable. Ya, ahí están las tres ecuaciones. Ya, acá sí es cierto que me ha faltado ponerle las fórmulas, pero es bastante sencillo, fíjese. Como se trata, primero vamos a hacer solamente para el oxígeno. La velocidad más probable sería la raíz cuadrada de 2 veces, ¿qué número es? R, ¿de acuerdo? Este es R. ¿Y qué es? Temperatura, 2RT. Entre ¿qué cosa es para el gas oxígeno? El peso molecular. ¿Ya? Y lo mismo para la otra fórmula, fíjese, en el denominador siempre va el peso molecular. 8.3, dos veces. A ver, en esta, ya, aquí tenemos, a ver, el peso molecular, el peso molecular, el peso molecular. ¿Está bien? En los tres va el peso molecular. La velocidad más probable es 2 veces RT. En este es 8 veces R, T, entre pi. Y en este es 3 veces RT entre el peso molecular. Entre esta y esta, entre la primera y la tercera, la única diferencia es el 2 y el 3. ¿Cuál es el que nos interesa más que todo a nosotros? Es esta. ¿Ya? Entonces, si tenemos en cuenta eso, tendríamos que sería 2 veces R, que vale 8,314, sistema internacional, temperatura absoluta, y el peso molecular, kilos por cada mol, ¿no? O 32 gramos por cada mol, pero pasado a kilos sería esto. Homogenizando las unidades, ¿ya? Entonces me van a salir acá la velocidad más probable. ¿Cuál sería? ¿En qué unidades? ¿En qué unidades la velocidad? Metro por segundo. Metros por segundo, ¿ya? Metros por segundo, ya ejecutada reemplazando convenientemente qué cosa es un joule, ¿no?
por ahí me va a salir metros por segundo. Y acá la velocidad media sería, perdón, primero esta la velocidad raíz cuadrática media, en lugar de 2, 3, el mismo número, temperatura y el peso molecular. Me sale 483 metros por segundo. La velocidad media o promedio sería 8 y pi. Son las variables. Y me sale esta. Esto sería a una temperatura de 300. No es difícil. A 500, las mismas ecuaciones y estaría variando el valor de la temperatura. El valor de la temperatura. Si varían, lógicamente, estos los resultados me van a variar también. ¿Ya? Bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ya, este es acá otro problema. Determine cuál es el tiempo que se requiere para que el gas hidrógeno viaje una determinada distancia a una temperatura y a una presión. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tiempo requerido? Ya. El criterio, tiempo. El tiempo está relacionada con la velocidad. Si sabemos si sabemos la velocidad y el tiempo, podríamos calcular perdón, si calculamos la velocidad, entonces, y si calculamos la velocidad, el tiempo que es requerido para que... ya, este es el espacio, tiempo, espacio, perdón, velocidad, espacio, podemos calcular el tiempo. ¿De acuerdo? Velocidad es igual a tiempo, perdón, espacio sobre tiempo, ¿no? Velocidad es espacio sobre tiempo. Tres variables, de las tres variables conocemos dos, la tercera es fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo? Vamos a encontrar la velocidad, pues, para el hidrógeno a estas condiciones y a esta temperatura y a esta presión, ¿no? Entonces estamos encontrando la velocidad, ¿esta qué cosa es? 8, la cuadrática, entonces aquí estamos reemplazando valores, ¿no? Reemplazamos valores y la velocidad, distancia sobre tiempo. Ya encontramos la velocidad y para una distancia de 1 metro, distancia sobre tiempo, conocemos la velocidad, reemplazamos valores y me sale el tiempo. ¿Ya? Y lo mismo para el nitrógeno. ¿Ya? Lo mismo para el nitrógeno. Ya, ahora, la segunda parte me decía cuán más largo es para el nitrógeno viajar 1 metro en promedio con relación al nitrógeno en las mismas condiciones. Cuánto más largo es para el nitrógeno viajar 1 metro en promedio con relación al hidrógeno en las mismas condiciones. A ver, para el nitrógeno tenemos la velocidad, encontramos el tiempo. ¿Ya? Velocidad, distancia sobre tiempo, tenemos la velocidad, despejamos tiempo y me sale esto. Ahora, con relación al hidrógeno, este es aquí con relación al hidrógeno, ¿ya? Este es aquí con relación del nitrógeno con relación al hidrógeno. ¿Ya? Entonces acá, con relación al hidrógeno, encontramos entonces para el nitrógeno en otro tiempo, sacamos las dos diferencias de tiempo y tendríamos esta diferencia de tiempo. Cuanto más tiempo, cuanto más largo será el tiempo del nitrógeno en referencia al nitrógeno. Ya, entonces los temas hoy día tocados serían entonces colisiones. Hemos visto las colisiones, frecuencia total, hemos conceptualizado cuándo se tiene que aplicar cada una de ellas, hemos visto la velocidad o el espacio medio recorrido, ¿no? Y hemos visto algunas aplicaciones. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, bien.
Bien, jóvenes, entonces ya tenemos bastante tema de teoría cinética. La próxima ya indefectiblemente, perdón, la próxima clase, que sería la cuarta clase dentro de las 2 semanas, ya estaríamos agarrando problemas de, ahora sí ya, problemas de estequiometría con pavo ratón, ¿ya? Entonces, recuérdense ustedes que lo único que hay que hacer ahí es pavo ratón, y que las presiones parciales, la suma de las presiones parciales hace la presión total, ¿no? Y estequiometría, estequiometría. Con eso estaríamos acabando la primera unidad académica, ¿ya? Muy bien, entonces si hay a ver, preguntas, profesor, este documento está en la página virtual. Sí, vamos a ponerlo ya, vamos a ponerlo ya. Este documento bájelo ya, ya. Profe, dice cómo saber qué ecuación de velocidad a utilizar. Normalmente, como le decía, nosotros vamos a utilizar la velocidad cuadrática media, ¿ya? A no ser que se le pida lo contrario, a no ser que el problema en sí pida lo contrario, ¿ya? Normalmente, si no se indica alguna diferencia, en la velocidad cuadrática media, ¿ya? Cuando quiero dejar, así dice, cuando, a ver, Luis Alberto Villarreal, profesor, cuando quiero descargar de YouTube, no se puede, ya, voy a revisarlo y voy a ver la posibilidad, ya, porque yo he estado bajando, sí, ya, porque con ello también yo estoy llevando la secuencia, ¿no? Ya, que a ver, en los ejercicios, ya, de ir a Leidler, así como suena, Ladler, Leidler, físico-química, ¿ya? Sí, Luis Alberto Villarreal, súbalo al aula virtual, sí, ¿ya? Ya, ya, jóvenes. Entonces, ya la próxima clase ya estamos entrando prácticamente ya a los temas netamente de cálculo, ya, que ya sería cálculos estequiométricos, ¿ya? Después de esto, con cálculos estequiométricos, todo esto hasta la próxima clase sería gases ideales. Después estaríamos entrando a gases reales, con la ecuación de Van der Waals, que posiblemente ustedes lo conozcan. Otra ecuación que se va a tocar es la ecuación de los viriales, ¿ya? La de estados correspondientes, ¿ya? Estas son las ecuaciones de gases con el tratamiento no ideal. Porque el real, solamente para hacerles una extensión, miren, el hombre siempre trata de encontrar, de conocer la verdad de las cosas. Y siempre se ha esmerado en eso. Y el avance es continuo para encontrar la verdad de las cosas, la esencia misma, el fondo de las cosas. Desde este punto de vista les digo que la realidad del comportamiento de los gases, hay una serie de ecuaciones, y eso lo van a ver en termodinámica 2, donde el tratamiento ya es más técnico, con ecuaciones empíricas, ya no teóricas, sino las empíricas son las que obedecen a la cosa real, ¿no? A la cosa fáctica que uno está viendo, se formulan ecuaciones, ¿no? Y ahí en la resolución de eso, ya necesariamente computadora, ¿no? Esa es parte ya de termodinámica 2, donde se emplean las ecuaciones, son largas ecuaciones, ¿ya? Entonces, nosotros estamos viendo todavía desde el punto de vista ideal y no ideal. No estamos viendo todavía desde el punto de vista real, ¿ya? Bien, sí, esto se va a subir al aula virtual, ¿ya?
Bien, jóvenes, si hay alguna pregunta, ya. Entonces esto se va a subir a la página, jóvenes, y creo que podemos quedarnos acá. Repasen, por favor, todo libre bueno. En este caso lo estoy tomando de Leitler, hay Ira Levin, hay Castellan y hay un librito que es de una profundidad mediana para profunda que es el Adamson. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, aquí nos quedamos. Buenos días y ahí quedamos.